Vale. Tengo que volver un poco atrás, ¿vale? Vuelvo a contar un poco estas características. Estamos dentro del libro de Ingrid Guardiola, Del ojo a la navaja, que es un ensayo sobre el mundo de la interfaz. En este ensayo ella, digamos, parte de la televisión para hablar un poco el cambio que supondrá en relación con el tiempo y la relación que tendrá en la era digital. Y Ingrid Guardiola nos habla de estas características para definir la imagen televisiva, que ella dice que es efímera por naturaleza, porque de algún modo lo que hace es priorizar estos tipos de tiempo, ¿no? Este presente deshistorizador que tiene mucho que ver con esa idea de la pérdida del sentido histórico de la que nos hablaba Eco. Dice, ¿no? Pues que a través de una repetición continua de las mismas imágenes, lo que se tiende es a penalizar la historia. Nos habla de este tiempo directo que vemos en la televisión, ¿no? Donde se elimina la distancia enunciativa y narrativa, ¿no? Se elimina esta distancia desde donde se cuentan las cosas, ¿no? Nos habla de este tiempo actual donde los medios compiten entre sí para conseguir la exclusiva y finalmente del fast thinking, que es este término que acuñó Pierre Bourdieu en su libro sobre la televisión, que básicamente es esta idea de hablar de cualquier hecho de forma veloz, simple, sin referencias a la realidad ni al contexto. Bien, a partir de estas características, digamos que Guardiola dice que estas características definen a tres tipos de tiempo que encontramos en la televisión y que de alguna forma prefigurarán el tiempo en el contexto digital, ¿no? Ella nos habla de la hegemonía del directo, que es algo que encontramos, como sabéis, en la televisión, ¿no? Y que tiene que ver con que la gente participe de un mismo ritual mientras está sucediendo el programa, ¿no? Esto se ha traducido en formatos como los que tenéis aquí, basados en como galas, ¿no? Premios, concursos, partidos de fútbol. Estos formatos, digamos, reúnen una gran cantidad de gente que está atenta a lo que pasa en la pantalla, ¿no? Y estos momentos de celebración y de directo se han trasladado en las redes, ¿no? O sea, Twitter ha demostrado ser un complemento perfecto, ¿no? De las retransmisiones en directo, creando pues el trending topic, creando el hashtag, ¿no? O sea, la etiqueta funciona como una especie de plaza pública en tiempo real, ¿no? Entonces tenemos esta hegemonía del directo, tenemos esta idea del eterno retorno. ¿Qué significa esto? O sea, ella nos viene a decir que la otra temporalidad propia de la televisión es el eterno retorno, que tiene que ver cuando volvemos a ver informativos y nos parece como que el tiempo no ha pasado, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Por qué tenemos esta sensación de que el tiempo no ha pasado? Porque estos espacios de comunicación tienen siempre las mismas figuras, ¿no? Los mismos políticos, deportistas, y la actualidad, ¿no? También pasa por esta misma repetición de una retórica visual, ¿no? Con sus mismos personajes, con sus mismos presentadores, ¿no? O sea, siempre es un poco lo mismo. Entonces ella dice que esto lleva a esta sensación de que el tiempo no pasa. Y finalmente, o sea, tenemos la hegemonía del directo, tenemos esta idea de eterno retorno y después tenemos la naturaleza fragmentaria de los medios, ¿no? O sea, la parrilla fragmentada de la televisión funciona como esta cadena de noticias donde encontramos una noticia detrás de otra y esto produce una especie de efecto narcótico. Esta estructura, ¿no? hace que la realidad,
digamos, hace que interpretemos del mismo modo noticias que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Que es algo que ya nos decía Eco, y de alguna forma nos impide poner en contexto los enunciados, ¿no? Y hace un poco que la realidad se quede una especie como una especie de sumario incomprensible, ¿no? Entonces, para pensar cómo esta temporalidad influye en la era digital, Guardiola utiliza el concepto que introducíamos antes de tiempo cronoscópico. Es un concepto que acuña Paul Virilio, que quizás lo conocéis, tiene un libro muy conocido que es El Cibermundo, que es un libro que escribió en el 97. Y Virilio, o sea, así para introduciros, Virilio es un, digamos, tiene una formación y una forma sí, o sea, tiene una formación como bastante poliédrica, ¿no? Porque es urbanista, es teórico-cultural y se ha especializado pues, en las relaciones vinculadas entre la tecnología, el poder y sobre todo la velocidad, ¿no? O sea, la ha teorizado mucho sobre la velocidad. Entonces, ¿cuáles son las principales tesis de Virilio? Para introducirlas veremos un pequeño fragmento de un documental que hizo el canal Arte en 2009. Es un documental que se llama Pensar la velocidad. Y en este documental veréis que además de Virilio aparecen figuras distintas, ¿no? Comunicadores, semiólogos, que todos ellos han como estado influenciados por el pensamiento de Virilio. Me interesaría que durante este visionado a cada uno de vosotros intentara extraer un poco la relación o sea, qué ideas podemos extraer en relación con la velocidad, ¿no? O sea, de qué forma la velocidad, según Virilio, está presente en las distintas esferas de la vida, ¿vale? Le mur de l'Atlantique, c'est l'illusion du rempart. Mais en même temps, c'est la fin de la vitesse. La vitesse vient s'échouer. Et donc, c'est cet échouement qui m'a permis, moi qui n'étais pas collaborateur ni résistant, j'avais 10 ans, de comprendre ce qu'était et la vitesse et la guerre. Pour moi, la guerre et la vitesse, c'est la même chose. Pour moi, la vitesse, c'est la violence de la violence. C'est la violence suprême. Je donne un exemple. Avec ma main, je peux caresser la joue d'une femme ou d'un enfant. Avec la même main, je peux faire un impact sur cette joue. C'est la même main, c'est pas la même vitesse. Daniel Halévy va publier en 1947 Essai sur l'accélération de l'histoire. Et moi, effectivement, ma jeunesse, je suis né en 1932, est liée à cette accélération de l'histoire. C'est pas encore du numérique, mais c'est déjà un phénomène rythmique qui d'ailleurs qu'on retrouve dans le jazz, qu'on retrouve dans le bebop, qu'on retrouve dans les danses de l'époque. C'est important pour un enfant cette musique-là. Je suis un enfant du jazz, je suis pas un enfant du rock. Et donc c'est l'accélération de l'histoire. Cette accélération de l'histoire convoque les grandes peurs millénaristes. Le Bock de l'an 2000 a résonné quelques jours avant d'épuiser le filon avec la grande peur de l'an 1000, si elle a jamais existé. Reste cet effet troublant de l'accélération qui dérègle notre perception du temps. C'est la nouvelle colonie. On a été obligé d'inventer une colonie virtuelle qu'on appelle le 6e continent.
Mais je le rappelle, c'est une colonie. C'est-à-dire que ça a été une invention de substitution à la patrie. Quand on prend les empires coloniaux, il y a la patrie, et puis pour devenir un empire, il faut conquérir des terres lointaines. Là, la patrie, c'est la terre patrie, du cher Edgar Morin et Michel Serres. Et cette fois-ci, on a inventé une colonie de substitution avec des clones, avec des avatars, avec des personnages virtuels, etc. C'est un signe panique, il ne faut pas l'oublier. Non, moi ce que je crains, c'est que derrière cette invention d'une colonie virtuelle, on ait un sentiment de claustrophobie globale. Je crains que les nouvelles générations, à travers la drogue et à travers la drogue électronique, parce que il y a des drogues chimiques, mais on peut dire que les mondes virtuels sont une drogue électronique. Je crains qu'il y ait là un phénomène inconnu. Je pense que une claustrophobie comme celle-là est sans référence. Connaissance depuis l'an 1000, en gros depuis la Bologne, la Sorbonne, etc., depuis l'université gréco-latine judéo-chrétienne. Or là, qui se dressait contre la barbarie et qui a permis la civilisation occidentale. Or aujourd'hui, nous sommes devant une autre barbarie, c'est le dégât du progrès. Et donc il faudrait réinventer une nouvelle université, l'université du désastre. Non pas le désastre de l'université, mais l'université qui étudierait le désastre, analysé avec toutes les disciplines, le dégât du progrès, pour y faire face. Alors qu'on ne dise pas que c'est une utopie. Cette utopie, elle a existé, les militaires le savent, mais une utopie à l'envers, c'est l'Arsenal. Il y a deux sortes d'actualités. Il y a l'actualité factuelle, c'est des événements qui se chassent les uns les autres, le temps de CNN, si vous voulez. Et puis, il y a ce sentiment de l'actualité qui est bien différent. C'est-à-dire que l'actualité dans laquelle nous sommes, moi je dis c'est que c'est une sorte de bain, nous baignons dans le même fleuve ensemble, et on a le sentiment pendant comme ça des années indéfinies qu'on est dans le même bain. Et à ce titre-là, le 11 septembre est encore le bain dans lequel nous sommes immergés. C'est ce que ont parfaitement compris les scénaristes américains qui utilisent le 11 septembre dans toutes leurs séries comme quelque chose qui a changé la face du monde. Et on n'a même plus besoin de le dire, on vit cet après 11 septembre. Bilal, toi et moi, on est des tragiques. Je rappelle que dans la comédie... Ça peut être pris à double sens. Oui, mais justement, j'ai de m'expliquer. Il y a les comédiens, les tragédiens. Si on enlève tragédien, ça veut dire qu'on doit tous être comédiens. C'est-à-dire le sourire, hein, tu connais le masque, ou... Or, nous ne sommes pas tristes du tout. Ce qu'on dit là, c'est pas désespéré. Au contraire, c'est très excitant. C'est très excitant. On est au bord d'un autre monde, c'est-à-dire le monde de la totalité. Et il va falloir gérer ça. Il va falloir gérer le tragique de cette situation. Et alors, est-ce que, comme on est au bord d'un autre monde, moi, ce qui me frappe, c'est que le XXe siècle m'apparaît aujourd'hui extrêmement obsolète. Et moi aussi. Mais en même temps, ça, on peut pas le dire. Ça, on peut pas balayer d'un revers de main. Si on peut, le siècle le plus monstrueux, si on peut pas le dire, qu'on ait vécu. Si on peut pas le dire, c'est que de nouveau on est censuré, comme pendant l'occupation. Tu n'as pas le droit de dire ça, d'où tu parles, etc. Justement, la question, c'est que toi et moi et d'autres, espérons-le, on osera faire face à cette situation tragique. Sophocle, c'est pas triste. Antigone, c'est pas triste. C'est tragique et c'est grand. Pareil pour Oedipus Rex. C'est universel. Et c'est universel. Mais oui. Donc là, moi, je te le dis d'ailleurs, tu sais bien à quel point la phrase de Churchill, un optimiste, c'est un homme qui voit une chance derrière chaque calamité.
C'est-à-dire que tout est construit dans notre histoire en réponse à cette immédiateté. Et du même coup, nous, pauvres téléspectateurs ou citoyens, nous sommes obligés de consommer un monde qui est fait d'instants successifs, un petit peu comme, vous savez, comme le paradoxe de Zénon, c'est-à-dire c'est la flèche qui est dont quand on coupe son parcours en instants, eh bien elle est immobile. Et Valérie disait immobile à grands pas. On est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que on avance, mais on est tout le temps dans des moments, des instants dont on a l'impression qu'on peut les fixer. Et puis à la fin, on a avancé, mais on ne sait pas très bien comment. Bien sûr qu'on peut être manipulé par des images, bien sûr. Mais plus il y a d'images, plus il y a d'exposition au son, au texte, aux données, plus le spectateur, consciemment ou inconsciemment, met en avant ses choix religieux, politiques, anthropologiques, etc. Donc par conséquent, il peut y avoir un clash. Il peut y avoir des catastrophes de l'information. Mais moi, je crois plutôt que ce qui se construit, sans qu'on le sache bien, c'est une critique contre cette instantanéité. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire aux médias, attendez, l'essentiel de l'information, ce n'est pas l'immédiateté. Bien sûr que c'est fondamental, mais ça fait des effets pervers par la concurrence qu'il y a entre vous. Ça fait des effets pervers au sens où les gens ont assez d'être blackboulés constamment par cette espèce de tohu-bohu. Ça fait des réactions violentes contre cette logique de l'émotion qui est perverse. Et donc, par conséquent, il faut réintroduire de la distance. Donc, il faut jouer un peu comme l'accélérateur et le frein, si vous voulez. Il y a l'accélérateur de la vitesse, mais il ne faut pas oublier le frein de la culture, de la distance, de l'ironie, de l'humour, du côté humain de l'information, d'un sourire d'un journaliste, de la blague, de la bonne nouvelle qu'on raconte systématiquement. Autrement dit, des tas de choses qu'on peut mettre très vite dans une information, mais qui permettent à l'être humain qui est le récepteur de ne pas être dans une logique d'angoisse folle. Sinon, on aurait un effet complètement contradictoire avec ce qu'on a recherché pendant 150 ans. Au lieu d'être mieux informé sur le monde, on sera saturé d'informations et de concurrence et on fermera le poste. Le miracle du citoyen dans le monde, c'est qu'il ne ferme pas le poste. Il y a un slogan qui dit très bien « Slow news, no news ». Et je crois que là, on peut parler d'un événement qui est considérable. C'est qu'on est passé, avec la révolution industrielle, à la standardisation des produits, des objets, mais aussi des opinions. Et avec la révolution informationnelle, on est passé à la synchronisation, non seulement des opinions, mais d'abord de l'émotion. On est devant ce qu'un psychanalyste pourrait appeler une mondialisation des affects en temps réel. No. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Il y a eu un phénomène de mondialisation des affects, c'est-à-dire d'une communauté d'émotions qui remplaçait la communauté d'intérêts. La communauté d'intérêt, c'est une communauté économique avec des classes sociales, des riches, des pauvres. La communauté d'émotion, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui est immaîtrisable par le pouvoir politique. Il y a là, je dirais, à côté du politiquement correct des opinions, l'optiquement correct de l'information en temps réel. C'est encore de la vitesse, celle des messages et des images, qu'est né le phénomène remettant en cause le rapport de force jusqu'à sa limite absolue, la bombe atomique. Elle avait installé l'équilibre de la terreur. Mais les images et leur force émotive dépassent aujourd'hui par leurs effets la puissance militaire. C'est par les images de l'effondrement des tours que l'hyperpuissance américaine a été assommée.
Et c'est cette asymétrie qui place désormais la société mondiale en déséquilibre. Bien. Vale. No sé si habéis tomado un poco de apuntes. Me gustaría que habléis un poco de las impresiones que tenéis, ¿no? O sea, ¿qué ideas podemos recoger de esto, ¿no? O sea, ¿qué ideas podemos extraer de este visionado en torno a la relación con esta idea de velocidad, ¿no? O sea, ¿en qué forma esta idea de velocidad está en las distintas esferas de la vida según las tesis de Virilio y de todos sus seguidores? No sé si Laura quieres hablar. Sí, sigo un poco la cámara por eso también, para que no sea tan frío la voz ahí de fondo. Lo que pasa que no sé si sabría traer tan claramente como los ámbitos en los que he ido diciendo, si quieres apuntes como más generales y como de las cosas que más... Sí, la idea es que hagamos un poco de ideas. Vale, pues nada, básicamente me llama mucho la atención una de las primeras frases que ha dicho cuando ha hablado de la velocidad como violencia. Básicamente porque, bueno, pues la he visto como reflejada también en lo que el día a día, la aceleración del día a día, la complicación de la inmediatez, como a veces te atropella esta necesidad de que todo sea inmediato, de que todo sea rápido, de que de todo para allá, de no respetar los tiempos naturales de, pues eso, de las noticias y de el poder ver las cosas con perspectiva, como decía, ¿no? La inmediatez te imposibilita tomar una distancia que a veces es necesaria para la comedia, para la ironía, para el entendimiento, para el análisis. Y pensaba un poco precisamente en cómo ayer eso, yo que sé, entraba en Twitter y veía pues muchas noticias diferentes, todas muy importantes, pero claro, no todas podían tener sus espacios de debate reales, ni yo misma podía, por ejemplo, crearme, bueno, justo las que salieron ayer, que bueno, fueron el tema de Rejón y el tema de Elon Musk levantando la mano, pues no sí, de Trump y de Elon Musk en concreto, que esto también es otra, ¿no? Lo que se me ha quedado a mí, por ejemplo, ya no es el discurso de Donald Trump ni las cosas que dijo verbalmente, sino esa imagen, porque eso también es parte de como de la inmediatez y del directo y del sensacionalismo un poco, ¿no? Y nada, en este caso era como, bueno, la opinión sí que la formo muy rápido, ya la tengo formada de antes, pero si fuera algo en lo que a lo mejor sí que hay una discusión, ¿no? Algo sobre lo que pensar, ya no tengo ni tiempo para pensar porque ya me meto en Twitter y como estoy recibiendo la noticia es con un texto que me dice lo que ya piensa una persona sobre esto, ¿no? Que eso ya me condiciona cómo leo la noticia, cómo la interpreto. Entonces esto creo que tiene que ver con la violencia de la velocidad. Absolutamente, sí. No, o sea, has sacado ideas muy, muy interesantes porque espera, que habéis hablado por aquí también. Os animo a que os conectéis también, para que sea todo un poco más ameno. Exacto, la comunidad de las emociones. Sí. Yo creo que comparan el siglo XX con el siglo de la violencia, ¿no? De la aceleración, de que el siglo más intenso después de 20 siglos de la existencia humana, o de la existencia humana, no, desde el año cero, ¿no? A 2000 años de una lentitud, de que la historia pasa poquito a poco, ¿no? Un imperio romano que dura 7 siglos. Yo qué sé, imperios que duran siglos y siglos, y en cambio una aceleración brutal, que claro, es no violenta en el forma de que es arrolladora, ¿no? Te arrolla, te lleva por delante y no te deja ni pensar, ¿no? Bueno, ya lo veremos, y ahora en estos tiempos actuales yo creo que la historia aún se acelerará un poquito más, ¿no? Que pensábamos que ¿no? el fin de la historia que había llegado, y el fin de la historia se ha demostrado que no ha llegado, ¿no? Y no llegará nunca al fin de la historia. Sí, siempre vamos anunciando el fin de la historia, ¿no? Bueno, cuando caiga el meteorito final y ya nos mate por... Ya no se puede anunciar nada. Ya no nos dará tiempo a reaccionar con el meteorito que nos caerá o algo, no sé. Claro.
Sí, sí, o sea, recogiendo un poco cosas que salen, ¿no? Espera, voy a terminar de leer también lo que habéis dicho por aquí. Es el cambio que hemos hecho con los más medios, la comunidad de interés de la comunidad de la emoción, las consecuencias. Sí, esto es muy interesante, ¿no? O sea, lo que apunta, ¿no? Él se refiere a cómo pasamos de una estandarización de las opiniones a una sincronización de los afectos, ¿no? Entonces aparece el vídeo de esta niña colombiana que murió bajo, ¿no? Bajo el ojo de las cámaras en directo. Y sí, o sea, un poco para recoger cosas que aparecen, ¿no? O sea, nos hablan de cómo la velocidad surge como una idea de progreso, que ahora lo veremos, de aquí es donde aparece toda la tesis, digamos, de Virilio. Cambia nuestra percepción del tiempo, ¿no? Creo que es interesante esto que comentaba este semiólogo, ¿no? En relación a cómo estamos obligados a consumir un mundo que está hecho de instantes sucesivos, ¿no? Y ya no sabemos cómo avanzamos. Cita a alguien, no me acuerdo quién, ¿no? Que decía como inmóviles a grandes pasos, ¿no? Esta idea de que no sabemos cómo avanzamos, ¿no? Pero quizás por ello lo esencial está en frenar la instantaneidad, ¿no? Y quizás aquí es donde está el espacio de la cultura, ¿no? En relación con esta globalización de los afectos, creo que es muy interesante esto, ¿no? O sea, cómo la velocidad nos ha llevado a ello, a esta sincronización de las emociones de la que habla Virilio, como que da igual donde estemos, ¿no? O sea, los medios de comunicación de masas nos han llevado como a poder sentir el mismo terror, el mismo pánico en el mismo momento en cualquier lado del mundo, ¿no? También nos habla de esta colonia virtual, ¿no? Que ha sustituido la patria, la tierra, ha sustituido lo físico. La colonia virtual nos habla pues que está esta idea de los clones, de los avatares, ¿no? Y que esto conlleva un sentimiento de claustrofobia, ¿no? Y este sentimiento creo que tiene mucho que ver con una contradicción brutal, ¿no? que caracteriza la sociedad contemporánea en la que vivimos, que es un poco que a más velocidad, a más inmovilidad, ¿no? Es un poco lo que sentimos, ¿no? Y después está esta idea de que la velocidad decide, ¿no? O sea, como que no hay... O sea, como que dentro de la tesis de Virilius que está esta idea de que no hay decisiones políticas, no hay Estado, sino que de alguna forma es la velocidad quien tiene el poder, ¿no? Os voy a resumir brevemente sus principales ideas. Parece que sea así como un esquema de clase de física, pero no tiene nada que ver. Básicamente, Virilio, él parte de esto, ¿no? O sea, tenemos el espacio, que el espacio es extensivo, el espacio es material, y tenemos el tiempo, que es intensivo y es inmaterial, ¿no? Entonces, la naturaleza del espacio y del tiempo varía en función de la velocidad, ¿no? Virilio dice que a lo largo de la historia ha habido un crecimiento del nivel de velocidad y esto equivale a un aumento de la primacía del tiempo por encima del espacio, ¿no? Y por lo tanto, pues a un aumento de lo intensivo sobre lo extensivo, de lo inmaterial sobre lo material. Bien, ¿cómo llega aquí? Digamos que en la evolución de la modernidad, Virilio identifica tres tipos de velocidad, ¿no? Que se dan entre dos grandes revoluciones, que una es la de los transportes y la otra es la de las telecomunicaciones. ¿Qué ocurre con la revolución de los transportes? Que se dio lugar a la conquista del espacio físico, ¿no? O sea, la velocidad relativa, que es la que él identifica como la velocidad que viene a raíz de la revolución de los transportes, supone
la primera crisis de este espacio-tiempo cíclico de la antigüedad, ¿no? De la idea del tiempo cronológico, porque de alguna forma la duración se impone a la extensión, ¿no? O sea, las extensiones empiezan a medirse por lo que duran los trayectos, ¿no? O sea, si pensamos bien en nuestro día a día, no pensamos en los espacios por los que nos desplazamos, sino el tiempo por el que tardamos de un espacio a otro, ¿no? Bien, después vendrá la velocidad de liberación que se daría con la invención del avión, con el cohete espacial, y lo que caracteriza esta velocidad es que la extensión, digamos, geofísica deja de ser el soporte de movimiento y la velocidad se da sin superficie, ¿no? Y esto implica, por lo tanto, ya una emancipación del espacio. Y finalmente tenemos la velocidad absoluta, que es la propia de la revolución de las telecomunicaciones, de los aparatos de transmisión, ¿no? Y con esta velocidad, para Paul Virilio, culmina lo que él denomina el progreso dromológico. Bien, este progreso dromológico, que es el que desencadenó pues, la revolución de los transportes, por dromología él entiende, dromología viene de dromo, viene del griego que es carrera, entonces lo identifica como la ciencia que estudia la velocidad, ¿no? Bien, este progreso dromológico lo que hace es que supone, ¿no? Esta velocidad absoluta, que es cuando culmina el progreso dromológico, supone la emancipación definitiva del espacio. Digamos, tiene mucho que ver con esta idea de la instantaneidad del tiempo, ¿no? O sea, según Virilio, entramos de hecho, en una gran paradoja con la velocidad absoluta, ¿no? Porque solo los espacios se convierten en espacios virtuales, sino que los trayectos ya no tienen trayectoria. Con las comunicaciones, ya lo sabéis, llegamos a los destinos sin tener que partir de ningún lugar, ¿no? O sea, ya no está ni esta idea de vamos de un punto a otro, ¿no? Sino que ya estamos en una lógica de la instantaneidad, ¿no? Por lo tanto, el tiempo parece que no pasa. Y es de esta forma que pasamos definitivamente de un tiempo cronológico a este tiempo cronoscópico. Es decir, pasamos de un tiempo lineal, de un tiempo secuencial, histórico, biológico, ¿no? Se lo ha anominado de muchas formas, a este tiempo cronoscópico, que es un tiempo instantáneo, que es un tiempo desarraigado, es un tiempo basado en el presente, ¿no? Y donde lo que se mide en relación con el antes, el durante y el después, que es algo que tenía el tiempo histórico, ¿no? El tiempo cronológico, se valora en relación con todo lo que está sobreexpuestos en las pantallas, ¿no? Actualmente. Es un poco, creo que es una imagen que remite muy bien a esta idea del tiempo cronoscópico. Bien, así como resumen, ¿no? O sea, pasamos de este tiempo cronológico al cronoscópico, del biológico al tiempo algorítmico. El tiempo algorítmico está basado en el exceso, ¿no? En la acumulación de datos, en los intercambios de información, ¿no? En esta reutilización de datos. Bien, ¿cuáles son las características del tiempo cronoscópico? De esto nos habla Ingrid Guardiola en su libro y nos dice un poco que la forma que adopta este tiempo cronoscópico es la de un tiempo global
único, una especie de suspensión del tiempo o del no tiempo. Dice que es un tiempo que se caracteriza por la urgencia, por la velocidad. Digamos que las nuevas tecnologías no nos han liberado del tiempo productivo, sino que nos mantienen más ocupados, ¿no? Y aquí es donde aparece la tercera característica, que tiene que ver con que el ocio se ha convertido en una actividad productiva, ¿no? O sea, porque tanto en el trabajo como en el ocio estamos sujetos a los mismos dispositivos, a las mismas pantallas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Guardiola nos habla de esta pobreza temporal y la priorización del tiempo de la mercancía, por lo tanto del tiempo productivo, por encima del tiempo biológico y de los ciclos naturales. También nos habla, ¿no?, de cómo llevamos las cámaras pegadas a los cuerpos, ¿no?, gracias a los teléfonos móviles inteligentes, nuestra especie de tercer ojo que lo ve todo, que lo graba todo. Y dentro de esta temporalidad, la experiencia subjetiva, ¿no?, la experiencia individual, es secundaria respecto a los procesos de percepción, digamos, óptica, ¿no? O sea, ya no se trata, de hecho, ya no se trata de ver, sino más de ser visto, ¿no? Y al mismo tiempo de acumular y de actualizar datos. Y finalmente, algo que todos sabemos de sobra es que en relación con esta desconexión de la experiencia vivimos en una constante distracción, ¿no? Las redes potencian esto, ¿no? O sea, esta idea de actualizar, ¿no?, constantemente, de refrescar las pantallas para ver qué nuevas interacciones hay, ¿no?, o recibir notificaciones, va en esta dirección, ¿no? O sea, de distraernos y también de querer vivir el presente de la forma lo más actual posible, ¿no? O sea, esta idea que también ya estaban en esta entrevista que vimos de ECO, de cómo estamos tan enganchados al presente más estricto, ¿no? Bien, según Guardiola, este gesto de actualizar, de refrescar la pantalla, es un gesto que está dentro de una lógica que ella llama la lógica de los momentums, que es una lógica que no tiene nada que ver con el tiempo biológico. Momentums es un concepto que Guardiola toma de la física, ¿no?, que es el producto de la masa del cuerpo por la velocidad, ¿no? Y dice, los momentums son las unidades que configuran la base temporal del tiempo cronoscópico. Nos regimos por la prisa, la urgencia neurótica, la evidencia de que cuando nos movemos a través de la comunicación digital y en red, todos alimentamos la cifra del recuento final en la estadística del algoritmo. El éxito de los momentums lo marca el máximo valor cuantitativo, concurrencia de clics y de respuestas digitales, que tiene un dato digital en un momento determinado. Mientras que en el tiempo cronológico y biológico, el éxito del momento lo definía el máximo valor emocional que concentraba una experiencia en el mundo, ¿no? Esta idea de que perdemos la experiencia subjetiva, la experiencia individual, ¿no? O sea, pasa a ser secundaria, ¿no? Por lo tanto, el gran cambio que hemos dejado es que hemos dejado de lado, digamos, el valor emocional de las experiencias para entregarnos al valor cuantitativo de los datos, ¿no? En el tiempo biológico, digamos que los cambios y los efectos que tiene la experiencia sobre nosotros y nuestro entorno, ¿no?, se producen en periodos de tiempo más largos, ¿no? En cambio, el timeline, si cogemos el timeline como
esta línea de tiempo que creo que define muy bien esto, ¿no? O sea, que es un poco nuestro tiempo, simboliza nuestro tiempo del mundo 2.0, el timeline cambia frenéticamente sus elementos, ¿no? Y esto impide la digestión o sedimentación de hechos, de las impresiones y las ideas. Esto disminuye la capacidad de una respuesta más allá del lenguaje emocional de reacciones inmediatas. Utilizamos, ¿no? O sea, no vamos más allá del lenguaje emocional de los emoticonos y de estas reacciones inmediatas, ¿no? Y de un minuto a otro, digamos que la información de una misma interfaz ya no tiene nada que ver con la anterior, ¿no? Y este hecho llega a generar ansiedad, ¿no? En algunos usuarios que se mantienen permanentemente enganchados para ser testigos, ¿no? De cada novedad después de actualizar. Bien, igual que Virilio, muchos semiólogos, comunicólogos, sociólogos no paran de reflexionar sobre el tiempo y la velocidad, ¿no? El tiempo cronoscópico, de hecho, lo encontramos expresado de muchas distintas formas, cada una tiene, por supuesto, su forma específica, ¿no? Aquí tenéis unos ejemplos, ¿no? Manuel Castells nos habla de timeless time, tiempo instantáneo, network time, time space compression, tiempo líquido, ¿no? O sea, tenemos como distintas formas de denominar de reflexionar sobre la relación entre el tiempo y la velocidad, ¿no? Bien, Judy Wightman es una socióloga de la London School of Economics. Tiene un libro que se llama Breast of Time y ella parte de la obsesión que tienen todos estos teóricos, ¿no? Cada uno, como decía, desde su ámbito, desde la comunicación, desde la sociología. Y ella parte de la obsesión que tienen todos estos por analizar el tiempo de la idea, ¿no? De que entramos en un tiempo diferente, en una especie de final del reloj lineal y que el tiempo desaparece globalmente, ¿no? O sea, todos ellos parten un poco de esta tesis. Como si la tecnología digital, de alguna forma, aniquilara el tiempo, ¿no? Y según Wightman, todos estos teóricos son deterministas tecnológicos y cree que la propuesta debería ser otra. Ella estuvo hace unos años en Barcelona en una ponencia que dio en el CCCB. Esto fue en 2016 y fue coincidiendo con el Mobile World Congress. Entonces, voy a poneros un fragmento de su opinión para que veáis que tiene una opinión distinta sobre esto. Y me gustaría que pensáramos cuál es la propuesta. Sí, mira, os lo escribo aquí, ¿vale? Judy Wightman. Vale. Y esto, me gustaría un poco que pensáramos cuál es la propuesta que hace Wightman frente al determinismo tecnológico, ¿no? O sea, que observan en la teoría sociológica de la velocidad. Ahí, por cierto, está en inglés, pero yo creo que se entiende bastante bien. Lo siento, o sea, no hay subtítulos, pero bueno, después si hay dudas, pues lo comentamos.
So time is lived at the intersection of an array of social differences, in which some people's time is much more valued than other people's time. And in fact, some people gain speed at the expense of other people having to wait and be slow. And so a lot of this discussion about speed, it seems to me, is a discourse, is a rhetoric rather than a reality for many, many people. Most people in the world are not living at high speed, in fact, and don't fit with this discourse at all. Nevertheless, we're constantly now being invited to work on our time. And having a good relationship with time is more and more equated with having a good relationship with technology. You know, if we've got a good relationship with technology, we'll be on top of time. So does it matter then what kind of technology we have? I think it matters a lot. That's why I do the sociology of technology, because I'm very concerned about the kind of technology we have. And for the last part of my talk, I want to consider the idea that our cultural expectations of speed are actually being fed by innovations, by the way innovations are taking place today. Let me explain what I mean. I think the one area in which we really bought this story about acceleration is in relation to technological innovation. The sheer speed of innovation is equated with inventiveness, productivity, and efficiency. It's the ultimate measure of progress. We have this deeply held belief that the faster we do things, the more we'll save time. And we're so immersed in this culture of busyness and productivity that it's very hard to step back and think about whether speed should be the ultimate measure of innovation. I argue at some length in the book that it's very important to question this idea that the very best technical design is about maximizing efficiency in the sense of being economical with time. And this instrumental philosophy is still at the heart of engineering, in which the latest, fastest, and most automated systems appear to be objectively the best. Let me just give you a few examples. Think about the overriding importance of speed to Google's search engine. Now, when you search things on Google, you just think the speed is fantastic. You don't really sit there and think about what's being sacrificed for the speed, what kind of knowledge is being sacrificed. And one of the stories I often tell when I'm giving talks on gender and technology is the story about how Google actually had to change one of its search engines because it was the case a few years ago that if you typed in "she invented," the autocomplete, the autocorrect would ask you, do you mean he invented? Now, someone picked this up and Google absolutely have changed this now. But my point is that the algorithms, it's not that the algorithms have got a gender bias, that people are thinking about gender bias. It's that algorithms always reflect, they're always influenced by the people who design and write them. They're not neutral. They bear the imprint of their designers. Now, I actually thought I would go to Google, because it's around the corner from me in London, and ask them about this autocomplete, being a naive person that I am. And, you know, why is this autocomplete so important, I said. And I wanted to see anyway all the coloured, you know, bean bags and all the wonderful things they have in there. So I thought I would go and check it out. So off I went. And the guy said to me, I said, wouldn't it be better if we had more accurate knowledge, even though the search engine was slower? It seemed to me an obvious question to ask. And he said to me, actually, you don't understand the importance of latency, Judy. You know, this is the crucial thing. He said, apparently, even half a second's delay on a search engine, which would occur if you increase the results on a page from 10 to 30, causes a 20% drop in traffic. And all traffic.
traffic as they can get, and they're concerned, therefore, to maximize the speed. So we might think, and I certainly think, that having more diverse search engines running different algorithms that maybe gave us different kinds of knowledge and different kinds of information might be better, but it would be slower. I also wish that there was more than one Wikipedia. I've just marked a PhD of a student at the Oxford Internet Institute, and the case she took was looking at the amount of African content that's on Wikipedia, but you could do a similar thing in terms of women's interests. She did a study of what are called Wikipedians, the people who put information on Wikipedia. And what do you know? The young guys, that's who on the whole put information on Wikipedia, put stuff up that is stuff they're interested in. They don't especially think we won't have much on Africa, we won't have much on women. So I think in all of these ways, the designs of technology bear the imprint of the designers. Now, we don't often think about this kind of labour, like the Wikipedian labour. I think there aren't nearly enough studies of all of this sort of hidden labour that goes into keeping this new digital world going. This new infrastructure is rarely discussed. And I find this an interesting topic because it reminds me of how long it took feminists to get domestic labour recognised, caring labour, lots of domestic labour recognised as proper labour, that it was labour that was very much hidden. And I think one can make a bit of a parallel really with the way that we talk about technology only in terms of the new snazzy technology that works properly, but yet our experience of technology is that it often isn't smooth, that it breaks down a lot, that we spend ages having to update, new software packages. There's all this stuff going on and we endlessly have to do it. We're upgrading, we're getting used to new software. The technology breaks down. And if we thought a little bit more about the repairing that we have to do and the work we have to do to keep this infrastructure going, we mightn't think that the technology is saving us quite as much time. I think there's lots of ways in which the technology is taking up time. And really, we do kind of know this because that's why there's lots of jokes in the theatre and things about, phoning up to automatic systems that keep you on for ages, the problem people have with lots of passwords. There's lots of ways in which we never really hear the story. I think that the story about technology and time could be a much more complicated story than the story, the mainstream story we're getting. And there's a very old literature in the 1970s about what was then talked about as the shift to the self-service economy. And people were then talking about bank machines where you could get cash out and going to petrol stations and filling up your own petrol. And somehow this has fallen out of everyday sort of discussion, whereas it seems to me that we've never been in such a self-service economy, but it's a new kind of self-service economy where you have to book your own flights and all this stuff, which is making money for someone else, but is taking up your time. Okay. Now, let me be absolutely clear at this point. I'm not nostalgic for a more natural, less digitized past. I'm not one of those people. I haven't joined the slow food movement or the mindfulness movement, although I know everyone today has been asking me about this and maybe I'm wrong, so I'm perfectly willing to discuss this. What I'm much more concerned to argue is that we need to be much more discriminating and demanding about the kinds of technologies we want and the values and purposes they might serve. And this involves redefining genuine inventiveness. Thinking about inventiveness is not about speed and novelty, but actually about challenging the assumptions that permeate our scientific discourse. To put it very simply, it means thinking about social problems first and then thinking of technical solutions. And I'm rather disturbed at the moment, for example, that social science is going through what I think of as a big data bubble, that everyone wants to do
work with big data, crunch big data because it's available, as if crunching big data doesn't already contain a politics and political implications. I'm also struck by how this discourse of speed and novelty permutates all the sort of radical visions, the technological imaginaries that we get from Silicon Valley, whether it's the Internet of Things or social robotics. It seems to me that these are actually very conservative visions of a different world. I mean, it's a pretense that this world's going to be different, where actually the world they're describing is the world that's exactly the same as the world we're living in today, but with new gizmos. Now, perhaps Bien. Un poco os devuelvo la pregunta, ¿no? ¿Dónde creéis que está la raíz del problema, ¿no? Que no tiene en cuenta quizás toda esta teoría sociológica de la velocidad según Weichmann? No, nadie. Vale. Bueno, o sea, básicamente, o sea, podemos, o sea, de entrada nos habla un poco de que la cuestión de la velocidad es más para ella una retórica que un problema real. Después volvemos a esto. No, nos habla de cómo el tema de la preocupación por la velocidad existe de alguna forma desde que empezó el progreso tecnológico, ¿no? Y es por ello que Weichmann dice que se están desarrollando visiones muy conservadoras del mundo moderno. Ella dice que principalmente hay tres problemas. Un problema, o sea, todos los conocemos de sobras, ¿no? Pero básicamente es como hacer evidente lo que sabemos, ¿no? Que es por un lado cómo la innovación se ha relacionado, se ha medido con la productividad, con la eficiencia del tiempo, ¿no? O sea, y en qué medida la velocidad tiene que ser una medida de la innovación, ¿no? Que esto, bueno, lamentablemente es así. Después nos habla del diseño de la tecnología, ¿no? De esta tecnología que lleva la huella de quien la ha hecho, ¿no? Y es una huella que responde nos dice un perfil concreto, ¿no? En general son hombres blancos de menos de 40 años. Y nos cuenta el caso de Google, ¿no? Y nos cuenta este caso destacando lo importante que es, o sea, que lo importante no es dar la correcta información de las cosas, sino la rapidez en la que circulan los datos, ¿no? O sea, es lo que cuando buscamos algo, ¿no? Cuando traducimos algo, lo importante no es que esa traducción sea la correcta, sino la rapidez de la respuesta, ¿no? Disculpa. Si mal no he entendido, dice que a día de hoy se considera que las tecnologías más rápidas son las mejores tecnologías. Quizás se me ha escapado esto, ¿eh? No sé a qué te referirías, Bruna, con esto. Sí, o sea, no sé en qué momento dice esto, si lo puedes contextualizar un poco más. O sea, yo creo que los puntos así importantes de esta charla, ¿no? O sea, por un lado está este tema que tiene que ver con la innovación, ¿no? O sea, de cómo equiparar la innovación con algo, con la eficiencia del tiempo, ¿no? A cómo seremos más innovadores si somos más eficientes a nivel temporal.
cómo el diseño de la tecnología también está hecho en base a una circulación de datos más rápida. Y finalmente está el tema de quién decide, es la misma empresa, ¿no? O sea, y de alguna forma lo que nos dice Weichmann es que el problema es que se hablan de los efectos sociales del Big Data, ¿no? Pero no de la implicación política y económica que hay detrás del Big Data, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que se deberían hacer o sobre qué deberíamos reflexionar, ¿no? Y según ella, deberíamos pensar primero sobre los problemas sociales, ¿no? Y ver después qué soluciones tecnológicas tienen estos problemas, ¿no? Vale, no te preocupes, Bruna. En todo caso, bueno, o sea, podéis, como sabéis, tenéis este vídeo colgado, entonces lo podéis revisar. Bien, ¿alguien quiere añadir algo más? ¿No? Vale, bien. Está claro, ¿no? Que lo que nos dice Weichmann es que tenemos que crear una cultura del tiempo distinta, ¿no? O sea, para decidir un poco cómo tomamos el control del tiempo. La velocidad absoluta de la que estábamos hablando a través de las tesis de Paul Virilio. Espera, voy a compartir esto. Vale. Bien, la velocidad absoluta la experimentamos hoy también en lo que José María Lasalle, que si ubicamos estaba en esa mesa que vimos el primer día, denomina data tsunami. Es este data tsunami el que ha creado quizás esta colonia virtual a la que se refería Virilio, ¿no? Esta colonia claustrofóbica, porque de alguna forma no podemos salir de ella, porque estamos atrapados en ella, ¿no? En esta colonia creada actualmente por datos de todo tipo, ¿no? Lo que nos dice Lasalle es que vivimos en una era dominada por los datos que se explica y se diseña a través de los datos. Y aquí pone el ejemplo de nuestra huella digital que dejamos en las búsquedas de Internet, ¿no? Esta huella contribuye a que los propios buscadores nos fidelicen a esta huella de forma algorítmica y predeterminen nuestra conducta, ¿no? Bien, los datos no solo nos indican nuestra conducta, sino que son la estructura del mundo. Bien, el data tsunami, según Lasalle, arranca en 2007 con la aparición de los smartphones que surgieron ese mismo año, salió el primer iPhone. Lasalle lo vincula también con la velocidad, ¿no? Si pensamos en los diversos desarrollos tecnológicos de la revolución industrial. Y él piensa en cuántos años se ha tardado para alcanzar 50 millones de usuarios en las distintas invenciones que se han creado desde la revolución industrial, ¿no? El automóvil tardó 72 años, ¿vale? Alcanzar 50 millones de usuarios. El teléfono tardó 50 años. La tarjeta de crédito tardó 28 años. La televisión tardó 22 años. El cajero automático tardó 18 años. Internet tardó 7 años. PayPal tardó 5 años. YouTube tardó 4 años. Facebook tardó 3 años. Y Twitter tardó solo 2 años.
Lasalle nos dice que en la actualidad la mitad de la población del planeta está conectada a Internet y un simple smartphone tiene más capacidad de circulación y procesamiento de datos que la que se necesitaba en la NASA en 1965, cuando se llevó el hombre a la Luna. Se estima que cada 18 meses se duplican planetariamente el volumen de datos intercambiados a través de las conexiones de red. En 2017 eran 20.000 millones de dispositivos conectados y en 2030 se estima que van a ser 500.000 millones. Claro, esta generación masiva de datos hace que se altere el centro de gravedad sobre el que se ha organizado la arquitectura institucional, emocional del mundo analógico, ¿no? Nos referimos desde la Ilustración hasta nuestros días. El primero que se modifica es el económico. Dice Lasalle que los datos son a la economía digital lo que los combustibles fósiles fueron al capitalismo industrial. Pero el problema, el problema está sobre todo para Lasalle en la subjetividad humana y su autonomía para decidir por sí misma, ¿no? Dice que no podemos gestionar ni asimilar datos de forma sensible y racional, de ahí que el data tsunami anula totalmente nuestra capacidad de respuesta, nos desubica como sujetos. Bien, los datos, como sabéis, no nos dicen quiénes somos, qué nos gusta, nos dicen con qué debemos gastarnos nuestro dinero. Y es por eso que Lasalle dice que la subjetividad se está deslocalizando de nuestro cuerpo para migrar a los dispositivos. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias graves. Porque digamos que la experiencia de lo humano a partir de lo corpóreo de repente está absolutamente amenazada, ¿no? Digamos que el hombre está perdiendo no solo su capacidad para interpretar el mundo, sino también su poder de decisión sobre el mundo, ¿no? Y aquí es donde surge una duda ontológica de si somos los datos que proyectamos sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, Lasalle nos habla de todos estos temas, ¿no? Y nos dice cómo estamos delante de una dictadura total de lo digital, ¿no? Y para definir esta dictadura utiliza este monstruo, esta especie de ciberleviatán, que vendría a ser como esta media imagen que tenéis aquí, que básicamente, el ciberleviatán lo toma del leviatán, que es una figura del Antiguo Testamento, ¿no? Una especie de monstruo marino que encarnaba pues, las fuerzas del mal y que simbolizaba pues el poder soberano sobre la humanidad, ¿no? Thomas Hobbes, de hecho, toma esta figura para referirse al Estado, ¿no? O sea, al Estado como aquel que garantiza una seguridad al ciudadano y el ciudadano tiene que obedecer para tener esta seguridad, ¿no? Entonces, el ciberleviatán sería pues el leviatán contemporáneo, ¿no? Vendría a ser como el gran protagonista del siglo XXI, dominado por la generación masiva de datos y la gestión de estos datos.
Entonces, frente al mundo de datos, la capacidad humana, como os decía, la capacidad humana para decidir está absolutamente colapsada. Bien, una de las principales consecuencias del ciberleviatán es esto que tenéis aquí de los cuerpos en retirada, que es un capítulo muy interesante que aparece en su libro. O sea, la retirada de nuestros cuerpos, ¿no? Esta idea de cómo pasamos a migrar a dispositivos inteligentes, ¿no? Cómo pasamos a ser datos, de alguna forma. Pensemos en evidentemente, los asistentes virtuales de Apple, de Google, de Microsoft. Esto es tan solo el comienzo, ¿no? O sea, la película Her seguramente dentro de unos años quedará obsoleta. Los diseños actuales modelizan una alteridad digital perfecta, ¿no? Que decidirá por nosotros al interpretar pues, emocionalmente lo que queremos a partir de nuestra voz, ¿no? Esto se está haciendo ya. Entonces, consecuencias de esto, la tecnología deja de ser instrumental para ser inmersiva en la experiencia de lo humano. Hannah Arendt decía esto de que la acción era un reducto esencial de la existencia humana, ¿no? La acción no estaba intermediada, era una experiencia directa de la voluntad del ser humano, ¿no? Y hoy esto es lo que se ve totalmente afectado, ¿no? Se ve cuestionado por la tecnología, ¿no? Esta delegación, capacidad de decisión, tiene, por supuesto, pues unas consecuencias, ¿no? Que tienen que ver con, para ya terminar con esto, con la pérdida de la capacidad para interpretar el mundo y la retirada del cuerpo humano de alguna forma de este escenario que es la vida, ¿no? Entonces, consecuencias de la retirada del cuerpo, pérdida de la empatía, debilitamiento de la capacidad de sentir, de oler, de saborear, de ver, de prestar atención de manera presencial. Sí, entonces, es algo que yo creo que tomamos mucha conciencia durante la pandemia, pero que estamos un poco en esto, ¿no? Bien, uno de los filósofos contemporáneos que más ha trabajado sobre esto es Eric Sadan. Quizás os suena, o sea, destacan libros suyos como La humanidad aumentada y después tiene La siliconización del mundo. Os pongo un pequeño fragmento de una entrevista en la que Sadan explica qué es lo que entiende por siliconización del mundo y un poco cuáles son las consecuencias, ¿no? de esta siliconización del mundo. Volvemos del corte entonces con el reportaje al filósofo de la tecnología, Eric Sadim. En el libro La siliconización del mundo, usted afirma que no se trata de una región, sino de un espíritu de Silicon Valley, que engendra una colonización de un nuevo tipo, más compleja, unilateral, que en sus formas previas, y de unas características principales es que no se vive como una violencia a padecerse, sino como, textualmente, aspiración ardientemente anhelada por quienes pretenden someterse a ella. ¿De dónde surge esa siliconización y quién estaría detrás? Es un movimiento que fue muy masivo desde principios de la década de 2010, que asistió al éxito insolente de la industria digital y de la economía de los datos y las plataformas,
las redes sociales, Uber, Airbnb, en fin, todo lo que ha dado en llamarse la economía de datos y plataformas. L'économie de la donnée et des plateformes, et qui a vu toutes les régions du monde, en todas las regiones del mundo, después de perderse el tren del software, después de perderse el tren de la construcción de computadoras, se pensó que allí residía el futuro del capitalismo. Este tren no lo vamos a perder. Silicon Valley parecía representar ese nuevo capitalismo luminoso que nos llegaba desde el Pacífico, desde la deslumbrante luz californiana. Había que replicarlo y recuperarlo por cuenta propia. Fue muy perturbador ver a mediados de los años 2010 cómo todas las regiones del mundo querían convertirse en la nueva Silicon Valley. Buenos Aires, nuevo Silicon Valley de Sudamérica, lo mismo con San Pablo, Santiago, París, Londres. En suma, todos querían aspirar a copiar el modelo y estar a la cabeza de esa industria, de esa economía de datos y plataformas. A eso le di el nombre de desilicolonialización del mundo, lo cual acarreó una primera consecuencia, la mercantilización integral de la vida. Como decíamos antes, sistemas que continuamente nos interpretan, nos orientan, cada vez más adosamos nuestras existencias al uso de plataformas. La economía de datos y plataformas supone la interpretación del comportamiento para ofrecer servicios o productos de forma continua. Esa fue la primera consecuencia. La segunda es lo que acabamos de decir. Cada vez más acciones humanas se realizan a distancia a través de pantallas. Podemos decir que la sociedad toda se ha convertido en un open space, es decir, que todos estamos en una especie de postura paralela. Cada vez nos miramos menos, estamos frente a las pantallas. Obviamente que en las pantallas encontramos cosas. Todo el mundo encuentra muchas cosas, yo también. Información, periódicos. Pero lo que está en tela de juicio es la medida. La cuarentena nos dio una medida integral. ¿Recuerdas qué pasó cuando salimos del confinamiento? La gente quería tocarse, quería reencontrarse. En un momento hubo una suerte de festival de lo sensible, fue muy bonito. Queríamos salir de fiesta, juntarnos, tomar tragos, recobrábamos cierta sociabilidad. Comme une socialité retrouvée. Mais après, j'ai presque envie de dire, le retour de la réalité s'est imposé et à nouveau nous sommes... Pero después se impuso el regreso a la realidad y de nuevo estamos frente a pantallas adosadas a sistemas. Lo que nos toca es celebrar el cuerpo y celebrar las relaciones sensibles y constructivas entre los individuos. Porque esos sistemas aíslan en la medida en que organizan nuestras existencias y les atribuimos la gestión de nuestro día a día. Pongo un ejemplo muy simple, la selfie. No es nada malo tomarse una selfie o usar el palo, pero es un gesto muy simple de la vida cotidiana el pedirle a alguien que nos saque una foto. Que eso desaparece. O por ejemplo usar Waze, tampoco es grave, pero también es lindo preguntarle el camino a alguien en la calle cuando estás perdido. No está mal si necesitas viajar de una ciudad a otra, pedir un favor, en lugar de pasar por una plataforma. También se puede compartir un auto, alquilarlo entre varios. Hay como una interferencia en las relaciones entre humanos, en la esfera interpersonal, que resulta en un empobrecimiento. Y un empobrecimiento de las relaciones redunda en una posible ocupación de nuestras existencias por parte de la industria y en una dificultad mayor para organizarnos de manera conjunta. Eso es lo que está sucediendo. Organizar conjuntamente en presencia del otro, en la pluralidad, en la expresión de las subjetividades, en lo inesperado, en el descubrimiento de cosas que no se hubieran podido imaginar. Dans la présence, dans la pluralité, dans l'expression des subjectivités, dans l'inattendu, dans la
la découverte de choses qu'on peut pas, qu'on aurait Haré una apuesta, pas pu pero estoy seguro de que tengo Je razón. pense qu'il serait très difficile Si hacemos un brainstorming, pantalla, mediante 6 o 7 que personas, si on se fait des no creo que brainstorming surjan par grandes exemple, par ideas. 6-7 personnes, Para eso necesitamos un café o una copa de vino, on a besoin de café, necesitamos estar juntos y de repente un momento de silencio, una mirada y alguien dirá, un moment de silence, un regard. esa es la idea. C'est ça l'idée, c'est ça que. Et ça, c'est quoi? C'est du sensible, c'est du charnel, c'est de la vie. ¿Qué es eso? Lo sensible, lo carnal, la vida. No puedo evitar pensar que esta hipertecnologización de nuestras existencias genere formas. Génère aussi des formes Recién hablábamos del aislamiento colectivo. de tristesse, Son formas de vida con soledad, tristeza, sentimiento de abandono, sentimiento de dificultad para poder congeniar activamente con los demás. avec les autres. En los últimos 20 años hemos llegado a cierta embriaguez en el uso de estas tecnologías Nous sommes allés digitales. à une certaine ivresse de l'utilisation de ces technologies numériques. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer l'industrie du numérique dans ses excès. Il est No temps solo de se trata de denunciar a la industria digital en sus excesos, es momento de mirarnos, y con el chat GPT esto nos atañe a todos, y saber hasta qué punto queremos dejar de lado nuestras facultades. Respecto de nuestro lenguaje, estaríamos abandonando una de nuestras facultades más fundamentales. quelqu'un dire c'est super cool, j'ai donné à ChatGPT quelques instructions, il m'a fait mon cours, mon plan. Hoy vi en Twitter que alguien decía, es genial, le di unas instrucciones a GPT y me preparó la clase, el punteo, mi lista de pendientes. Je plains et, Los compadezco. Compadezco a esa persona, pero no solo la compadezco. je voudrais que Me nous gustaría que nos movilizáramos para negarnos, tomber dans le para no piège. caer en la trampa de este abandono de nuestras capacidades más nuestras. Là, il y a un échec de ce que nous sommes qui est annoncé. En esto se anuncia un fracaso de lo que somos. C'est qu'avec ChatGPT, Me parece il y a un franchissement de seuil. que con el chat GPT hemos pasado un umbral. Esto es lo que estamos viviendo desde hace unos meses. Creo que le corresponde a cada sector de la sociedad movilizarse y ver hasta qué punto cede. Como decía antes, respecto del equipo de ciencias políticas de París que se negó a usarlo, hoy corresponde a cada sector de la sociedad movilizarse y determinarse a conciencia. Mais il y a une telle séduction de toutes ces technologies. Il y a une Decir telle, si quiere eso o no, pero hay appel tal seducción de la tecnología, appel, tal exhortación a la pereza, una puerta abierta a todo el confort que dificulta mucho el rechazo. Yo veo que en el chat GPT y en los sistemas que crean imágenes en nuestro lugar, una forma de indignidad, de déprise de de nous-mêmes. desvinculación de nosotros mismos. Oui, je peux dire très simplement là. Estoy horrorizado y escandalizado. Eric, usted Bien, creo que queda claro que Eric Sadan es más bien un apocalíptico que un integrado, pero sí que hay una línea con esto que comentábamos, ¿no? Con esta relación con los cuerpos en retirada, de lo que habla José María Lasalle, ¿no? Sadin aquí nos habla de esta llamada a la movilización para no caer en la trampa, de esta pérdida ya no solo de las relaciones sensibles, que es lo que dice que tenemos que celebrar, sino también de las facultades, ¿no? Porque sí que nos habla de que es muy seductor todo lo que tiene que ver con la pereza, con hacer las cosas más rápido, ¿no? Pero esto va en detrimento de una pérdida de nuestras facultades, ¿no? Hay algo que tiene que ver con ¿no? O sea, si vamos a lo que anunciaba McLuhan hace muchos años, ¿no? De cómo los dispositivos eran o sea, los medios de comunicación eran un prolongamiento de nuestro cuerpo. O sea, para él es ver un poco lo contrario, ¿no? Que los dispositivos no son un prolongamiento del cuerpo, sino algo que nos aleja del cuerpo. Que tiene que ver con esta idea que veíamos ay, perdón, que no tengo la cámara puesta. Que tiene que ver con esta idea que veíamos de Lasalle, ¿no? De los cuerpos en retirada. Nos dice que los dispositivos nos llevan a la pérdida de los rostros, ¿no? Y aquí me gusta
recordar, ¿no?, esta idea del rostro que evocaba Emmanuel Levinas, ¿no?, que es un filósofo, un fenomenólogo, ¿no?, que justamente utilizaba esta idea del rostro como el otro y como lo que posibilita la comunicación con el otro, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, o sea, volvemos a La Salle. Porque, o sea, La Salle nos viene a decir que el cuerpo, la construcción de la corporeidad, que en nuestra era se ve afectada, ha sido de alguna forma uno de los procesos básicos en la formación de digamos, de la acción humana y de la identidad, ¿no? Y esto fue uno de los proyectos de la modernidad, ¿no? O sea, él nos habla de, por ejemplo, la proscripción de la tortura y la detención ilegal, de la defensa de la tolerancia, de la libertad de movimientos y de pensamiento, de terminar con la explotación o la violencia. Es decir, nos está hablando un poco de la importancia, ¿no?, del reconocimiento del cuerpo para dignificar lo humano, ¿no? Y esto fue esencial en el desarrollo de la democracia. Y hoy esta retirada, ¿no?, de los cuerpos de la que habla él viene a ser uno de los malestares y una de las incertidumbres, ¿no?, que afectan a la democracia liberal con esta dictadura digital del ciberleviatán, ¿no?, del que habla él. Entonces, creo que es interesante esta relación con el cuerpo, ¿no? También nos podemos, ¿no?, preguntar si esta retirada de los cuerpos responde de alguna forma a esta evolución del sujeto, ¿no? Nos acordamos de las ideas de Eco, de este sujeto pasivo al que se refería Eco con los medios de comunicación de masas, ¿no? Seguramente tiene que ver con esto, ¿no?, también. Y me parece curioso porque, sin embargo, nos consideramos más activos que nunca. Es algo que salió también en la mesa del primer día, ¿no? O sea, en esta charla en el Museo del Prado se hablaba de la necesidad de prestar atención a este espectador que era más activo que nunca, ¿no? Pero, no, o sea, yo creo que está bien que nos preguntemos si el espectador contemporáneo es activo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido es activo? Es decir, las tecnologías están haciendo más activo, nos están haciendo más activos, ¿no? Quizás es porque estamos vinculando esta actividad a una cuestión más de experiencia táctil, ¿no? Que no tiene tanto que ver con la mirada. En fin, o sea, son ideas que creo que es interesante que reflexionemos sobre esto. Y bueno, es curioso porque está esta misma contradicción, ¿no? O sea, estamos para recoger ideas que hemos visto, se genera, ¿no?, en la idea de la singularidad que consideramos que tenemos hoy. Y el hecho de que todos consumimos lo mismo, ¿no? O sea, aquí hay algo que tiene que ver con esta idea de homogeneización de la que hablamos a partir de Eco, ¿no? Y esto, o sea, es donde nos encontramos también hoy, ¿no? Si nos fijamos bien, hoy en día se está estudiando, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con el neuromarketing, con el marketing emocional, ¿no?, para saber cómo interactuamos con las marcas, con lo que consumimos y la forma, ¿no?, en la que nos comportamos de alguna forma se refleja sobre todo en la cosmética, en la moda, ¿no?
copiamos modelos estéticos constantemente, al mismo tiempo que queremos ser genuinos, ¿no? Que queremos ser singulares, que queremos ser nosotros mismos. Nos proyectamos como únicos, ¿no? O sea, esto es lo que buscamos, como personas diferentes, cuando nos estamos homogeneizando a nuestros cuerpos más que nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo son los hábitos de consumo de los espectadores de hoy, ¿no? O sea, los espectadores de hoy participan de esa iconosfera, ¿no? que veíamos de un modo un poco distinto, ¿no? al de la televisión, ¿no? O sea, en la televisión teníamos el zapeo, ¿no? del mando, de alguna forma ha hecho que ha cambiado, se ha sustituido por el scroll, como si fuera una misma, como si fuera un perfeccionamiento, ¿no? del mismo zapeo. Disculpa, no sé qué estás diciendo. Sí, ¿a qué punto 4 te refieres? Del anterior diapo. Cuando decía lo de la cancelación de ahí el cuarto punto. Las consecuencias de la retirada del cuerpo. Sí. Bueno, o sea, tiene que ver con esto que comentábamos antes. Cómo está retirada del cuerpo y lo que comentaba también Eric Sadán, ¿no? O sea, supone una pérdida de la empatía y evidentemente, o sea, esta no celebración de las relaciones sensibles obviamente nos está debilitando todo esto. Porque, o sea, ¿discrepas con esta opinión? Y pues, bueno, igualmente estoy de acuerdo con ella, eso es lo que me generó un poco de ruido, porque haciendo referencia a procesos de experimentación sensorial, tú vas y miras la review en X lugar, con X influencer, y pues también te ayuda como a tomar la decisión de si la tomas o no. Pero entonces no sé puntualmente a lo de la capacidad de sentir, no, bueno, le hallo lógica por el tema del tema de la empatía, pero con lo de la experimentación sensorial, no sé, de pronto por lo que también nos hemos aislado un poco, ¿no? Y nos hemos refugiado en las pantallas, pero lo otro, no sé. En mi caso, para tomar parte de un viaje, pues primero miramos review, alguna vaina así, para poder tomar la decisión, ¿no? Como para no embarrarla, porque desde que el tiempo es limitado hoy en día, pues sería un desperdicio de tiempo y pues de economía ir a un lugar que no sea tan provechoso. Ya, vale, sí, sí te entiendo. Bueno, o sea, al final esto parte de toda esta tesis vinculada con el cuerpo en retirada al que se refiere Lasalle, que tiene que ver con la dictadura de lo digital, ¿no? Entonces, seguramente aquí hay matices, pero yo creo que, bueno, o sea, que hay algo que no sé hasta qué punto, desconozco si esto a nivel científico se ha investigado, la verdad. Entonces no puedo decirte, pero bueno, en todo caso es su investigación, o sea, me refiero a que esto aparece en el ensayo de Lasalle, no es mi opinión, ¿vale? Entonces, no sé dónde estábamos. Bueno, sí, esto, ¿no? O sea, como que esta sustitución del zapeo por el scroll, ¿no? Y sí, os decía que es como una especie de perfeccionamiento, ¿no? del zapeo. El scroll yo creo que muestra además como una especie de desdén, ¿no? Un desdén que es consciente y que es voluntario sobre lo que tenemos delante. Y sobre todo hay algo que creo que es interesante y es perturbador, y es que ¿no? O sea, cuando navegamos, ¿no? en entornos de imágenes en exceso, de alguna forma renunciamos a prestar atención a esto, ¿no? Y nos funciona más bien toda esta navegación como una especie
Sí, antes hablábamos de narcótico, ¿no? Con las noticias, pero aquí hay algo es como un tranquilizador, pero momentáneo, ¿no? O sea, es algo que es muy efímero a la vez, ¿no? Entonces, la iconosfera, ¿no? Digamos, en este superávit audiovisual de Internet, se convierte en lo que Ingrid Guardiola define como una imagen hiperubicua conectada, ¿vale? Entonces, o sea, un poco para cerrar el inicio de la clase de ayer, que empezábamos con esta cita, no sé si os recordáis, de Paul Valéry, para introducir a Benjamin. Un fragmento de un texto de Paul Valéry en el que dice lo siguiente. Os leo esto porque al final Ingrid Guardiola toma el término de hiperubicuidad inspirado en esta conquista de la ubicuidad de la que habla Valéry. Dice, se instituyeron nuestras bellas artes y se fijaron sus tipos y sus usos en tiempos bien distintos de los nuestros, por obra de hombres cuyo poder de actuar sobre las cosas era insignificante frente al que hoy tenemos. Pero el pasmoso crecimiento de nuestros medios, la flexibilidad y precisión que estos alcanzan y las ideas y costumbres que introducen nos garantizan cambios próximos y muy hondos en la antigua industria de lo bello. En todo arte hay una parte física que no puede contemplarse ni tratarse como antaño, que no puede sustraerse a las empresas del conocimiento y el poder modernos. La materia en el espacio y en el tiempo son desde hace 20 años lo que eran desde siempre. Hay que esperar que tan grandes novedades transformen toda la técnica de las artes y de ese modo actúen sobre el propio proceso de la invención, llegando quizás a modificar prodigiosamente la idea misma de arte. De entrada, esto es el texto que ya leímos, y sigue de la siguiente forma. De entrada, indudablemente, solo se verán afectadas la reproducción y la transmisión de obras. Se sabrá cómo transportar o reconstruir en cualquier lugar el sistema de sensaciones, o más exactamente estimulaciones, que proporciona en un lugar cualquiera un objeto o suceso cualquiera. Las obras adquirirán una especie de ubicuidad. Su presencia inmediata o su restitución en cualquier momento obedecerán a una llamada nuestra. Ya no estarán solo, para que veáis lo visionario que era este señor, ya no estarán solo en sí mismas, sino todas en donde haya alguien y un aparato. Ya no serán sino diversos tipos de fuente u origen y se encontrarán o reencontrarán íntegros sus beneficios en donde se deseen. Tal como el agua, el gas o la corriente eléctrica vienen de lejos a nuestras casas para atender nuestras necesidades con un esfuerzo casi nulo, así nos alimentaremos de imágenes visuales o auditivas que nazcan y se desvanezcan al menor gesto, casi un signo, así como estamos acostumbrados y ya sometidos a recibir energía en casa bajo diversas especies, encontraremos muy simple obtener o recibir también esas variaciones u oscilaciones rapidísimas de las que nuestros órganos sensoriales que las recogen e integran hacen todo lo que sabemos. No sé si filósofo alguno ha soñado jamás una sociedad para la distribución de la realidad sensible a domicilio. No, o sea, es muy increíble cómo, de alguna forma, todo lo que está diciendo este señor en 1928 es algo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo que hace Guardiola es inspirarse, obviamente, en este texto. A ver. Para hablarnos de la imagen hiperubicua en la que vivimos hoy, ¿no? O sea, ella nos dice que la imagen hiperubicua es una imagen móvil, es una imagen conectada a la red en una época de superávit audiovisual, de exceso de imágenes,
Y un poco, o sea, ¿a qué denominamos exceso? Pues al hecho de que hay más imágenes que recuerdos, al hecho de que hay más dispositivos que personas, al hecho de que, digamos, la cámara vaya donde vamos nosotros, ¿no? O sea, es testigo de nuestra vida. O sea, nuestra vida está marcada en una pantalla constantemente. Internet permite pues, tener cualquier cosa, como sabéis, aquí y ahora, en todo momento, en cualquier lugar, desde donde queramos, ¿no? O sea, todo lo que nos está hablando Paul Valéry. Y sobre todo hay algo en lo que destaca Ingrid Guardiola, y es que de alguna forma se está poniendo en evidencia que, o sea, el esfuerzo del usuario ya no tiene que ver con conseguir aquello que deseamos, ¿no? Sino saber qué deseamos. O sea, no sabemos realmente qué deseamos actualmente, ¿no? O sea, ya no vamos a buscar lo que deseamos, porque sobre todo lo que se pone en evidencia es que si no sabes lo que deseas, hay todo este sistema de recomendaciones del algoritmo que básicamente lo que hace es filtrar tus patrones de consumo y filtra tus patrones de consumo en base a los patrones de consumo de masas, ¿no? Porque de entrada, o sea, siempre te ofrecerá lo que es más popular, lo que es más vendido, ¿no? Como si las masas fueran capaces de certificar, ¿no? Algún tipo de verdad, ¿no? Sí, no sé si he entendido muy bien qué sería una imagen hiperubicua conectada. Me he descolocado de conectada. Bueno, sí, tiene que ver con la sociedad red. O sea, que al final todo está conectado. O sea, viene a ser como esta imagen interficie que de hecho ya veremos con Deleuze y Bourdieu. Ya hablaremos un poco de esta idea de rizoma, que yo creo que es una imagen que se os pondrá bastante en la cabeza y que tiene mucho que ver con esta idea de red. Vivimos una sociedad red desde hace muchos años, entonces con esta idea de conectada pues se refiere a esto. Vale, pues nada, dejamos la clase aquí. No sé si hay alguna duda más. ¿No? Pues nos vemos, creo que mañana no. Nos vemos el jueves, que vamos a hacer una práctica el jueves, ¿vale? O sea, os recomiendo si podéis asistir porque así también ya, bueno, o sea, aclaramos dudas, ya es un rato que tenéis para trabajar un poco, ¿vale? Así que, bueno, nos vemos el jueves. Que vaya bien. Buenas noches. Sí, vale, espera, Berta. Te lo pongo por aquí, ¿vale? Mira, aquí lo tenéis todos. Sí, Fiorella. O sea, la clase de la semana pasada no se hizo. Entonces, no sé si te refieres a esto. O sea, es una clase que se va a recuperar, ¿vale? O sea, mírate el calendario, porque hemos empezado esta semana clase, ¿vale? Ok, que vea bien. Chao.